ha nacido el buscador de ChatGPT y viene con fuerza para ser un competidor clave en el mercado de buscadores y plantarle cara a Google. Vamos a ver cómo funciona para búsquedas locales. Pero antes nos tenemos que preguntar, ¿siguen siendo los motores de búsqueda el centro de las búsquedas de los consumidores? ¿O TikTok y ChatGPT se están convirtiendo en las plataformas reinantes? Según los resultados de una encuesta llevada a cabo a 1000 usuarios, no nos informan de la procedencia, cuando se les preguntó sobre sus hábitos durante la última semana, un abrumador 97% de los encuestados respondió haber usado un motor de búsqueda. Hasta el 80% de ellos usan motores de búsqueda varias veces al día y el 16% usa un buscador al menos una vez a la semana. Esto pone de relieve el continuo predominio de los buscadores como fuente de información. El uso de los motores de búsqueda es universal en todos los grupos de edad, lo que demuestra que las estrategias de búsqueda brindan el mayor alcance en un mercado objetivo amplio. En comparación, otras plataformas como TikTok, YouTube y ChatGPT son utilizadas por grupos demográficos más variados y más jóvenes. Entender cómo los consumidores recopilan información antes de realizar una compra es un componente fundamental en cualquier estrategia de marketing. La encuesta nos dice que el 86% de los encuestados afirma que los buscadores desempeñan un papel importante en su proceso de toma de decisiones. Esta dependencia de la búsqueda se refleja aún más cuando vemos que el 86% lee reseñas antes de tomar una decisión y el 66% busca activamente información sobre la empresa o el producto antes de realizar la compra. Si bien los motores de búsqueda siguen siendo líderes, las herramientas de inteligencia artificial como ChatGPT están logrando avances impresionantes. Casi la mitad de los encuestados, un 48%, informaron haber usado ChatGPT o herramientas similares durante la última semana. Desde una perspectiva demográfica, las tendencias son claras. La dependencia de ChatGPT está creciendo en las generaciones más jóvenes. Su frecuencia también es importante. El 66% de los encuestados utiliza ChatGPT al menos una vez al día y el 19% lo utiliza varias veces por semana. Entre el grupo demográfico más joven, de 25 a 34 años, casi 1 de cada 5 utiliza la herramienta a diario, lo que refleja una creciente dependencia de la IA para complementar los motores de búsqueda tradicionales. Para los especialistas en marketing digital, esto significa que debemos hacer las cosas no solamente para tener presencia en buscadores, sino que también debemos alinear nuestro contenido y nuestros mensajes para que plataformas de inteligencia artificial como ChatGPT puedan integrar también nuestra información en sus resultados a los usuarios. Y ahora que ChatGPT ha sacado su propio buscador, ¿cómo cambiarán estas tendencias? Lo iremos viendo, pero lo que ya hemos analizado es cómo se comporta ahora mismo el buscador de ChatGPT para búsquedas locales. Todas ellas las vamos a comparar frente a Google. No te pierdas los resultados. Al realizar búsquedas informacionales, lo cierto es que ChatGPT, la parte de Search, muestra ciertas limitaciones en lo que es la contextualización del usuario, especialmente cuando estamos hablando de situaciones fuera de Estados Unidos. Fijaros en este caso, como si busco Dana, lo que me muestra es una información teórica de lo que es este fenómeno meteorológico. Y además, lo curioso es que sus fuentes, en este caso es el diario AS, que no me parece una fuente demasiado buena a la hora de hablar de temas meteorológicos, porque precisamente es un diario deportivo, y luego también tenemos la web de Para Bebés, donde ahí te dice que ese nombre de Dana se está poniendo a distintos bebés recién nacidos y cuál es el significado. Bueno, pues esto no contextualiza bien, porque yo me encuentro en España y precisamente ha sucedido en los últimos días una catástrofe natural, la mayor catástrofe natural desde que hay registros en este país, donde han muerto muchísimas personas, puesto que las inundaciones han arrastrado casas y a muchísimas personas. ¿Qué es lo que ocurre? Que en este caso, si yo me voy a lo que es Google, Google sí que me informa de una mejor manera de toda la información. Me da los últimos días, las últimas horas, me va informando de diferentes fuentes y la verdad es que en este caso sí que es capaz de contextualizar mucho mejor cuál es mi situación. Sin embargo, si yo lo que busco es ya Dana en Valencia y ayudo un poquito más a la parte del buscador de ChatGPT, ahí
ahí sí que me muestra ya información un poquito más detallada y es consciente de la situación que se ha producido en mi país. Sin embargo, la información es muy de texto y, si os dais cuenta, nada visual con imágenes ni gráficos como veíamos en lo que es la parte de Google. Pero fijaros, por ejemplo, si busco Trump, vamos a ver, vamos aquí. En este caso vemos perfectamente cómo ChatGPT, a través de su buscador, es capaz de identificarme la situación de que Trump ha sido reelegido como presidente de los Estados Unidos e incluso muestra una imagen. Aquí sí que es un poquito más visual. Sin embargo, si yo me voy a lo que es Google, me da una información mucho más gráfica, cómo han sido los resultados, cuántos votos ha sacado Kamala Harris, cuántos ha sacado Donald Trump. Y fijaros que si yo subo para arriba, más noticias de última hora. O sea que en esta parte, lo que es ChatGPT y lo que es Google, la verdad es que todavía hay bastantes diferencias. Por tanto, a nivel de queries informacionales, vemos que todavía deja un poquito que desear ChatGPT, pero bueno, es una primera aproximación y no está nada mal. Vamos a ver ahora cómo funciona el buscador de ChatGPT ante búsquedas ya locales, en este caso del tipo mejores restaurantes asturianos en Madrid. Y fijaros qué curioso, porque nos muestra el local pack, por fin. O sea que esta parte es muy interesante. ¿Y qué es lo que nos muestra Google cuando yo le hago la misma consulta? También un local pack. Sin embargo, sí vemos que los local packs son bastante diferentes. ¿Por qué? Porque el de ChatGPT no me muestra diferentes filtros para que yo pueda perfeccionar mejor la búsqueda, porque aquí, por ejemplo, vemos en el caso de Google que puedo filtrar por abiertos ahora, económicos, mejor valorados. Sin embargo, ChatGPT no me muestra esa opción. Sin embargo, sí que vemos que, por ejemplo, los resultados que me muestra, que en este caso tengo que hacer un scroll horizontal, algo que es un poco complicado a nivel de experiencia de usuario, y también, por un lado, hace que solamente se vea un solo negocio de un primer vistazo. Por tanto, igual que en Google siempre luchamos por estar en las 3 primeras posiciones, en el local pack, pero porque siempre muestra 3, en este caso, si ChatGPT va a dejar la información en solamente de un vistazo un solo negocio, vamos a tener que estar luchando por esa primera posición constantemente. Bueno, pues como os decía, a nivel de scroll, el scroll es un poco complicado y sí que lo que vemos es que los primeros negocios que nos muestra ChatGPT coincide con los que me muestra precisamente los 2 primeros coincide con Google. Por tanto, ahí vemos que los factores para posicionar en ChatGPT y para posicionar en Google deben ser similares, aunque no todos. ¿Por qué os digo esto? Porque fijaros que los negocios que me está mostrando en el caso de ChatGPT no está teniendo en cuenta el horario y me muestra, por ejemplo, en primera posición un negocio que está cerrado, cuando en el caso de Google vemos que los horarios sí que suponen un factor de ranking. La información que ChatGPT muestra de los negocios es quizá un poco austera, porque fijaros, muestra un resumen y está todo el texto como muy apelotonado. Y la información, por ejemplo, de reseñas no es nada visual como, por ejemplo, lo tenemos aquí en Google. Y lo curioso es que fijaros que aquí el Ñeru tiene un 4,4 con 5.700 reseñas y aquí tiene un 8,3 con 241. ¿De dónde saca estas reseñas? Pues la verdad es que por ahora para mí es un misterio, porque no las saca ni de directorios tipo TripAdvisor, ni Bing, ni Apple Maps y por supuesto tampoco de Google. Entonces, bueno, veremos de dónde lo está sacando y seguiremos investigando. Y la información de los directorios sí que es importante en este caso para SearchGPT. ¿Por qué? Porque aquí vemos cómo tira, por ejemplo, de diferentes directorios especialistas, GastroRanking, Restaurant Guru, etcétera, etcétera. Por tanto, vemos que los directorios es una fuente importantísima para ChatGPT a la hora de identificarnos qué negocios recomendarnos. Y eso es lógico porque no cuenta con fichas como es el caso de Google con sus fichas de Google Business Profile. Y una de las cosas que más me resulta curiosa es que si yo le doy a indicaciones,
resulta que lo que me salta es Google Maps. Y me resulta extraño porque ChatGPT ha llegado a acuerdos con Apple. ¿Por qué no muestra Apple Maps? Ahora mismo lo he probado también en Safari y desde Safari, que es el navegador de Apple, tampoco salta. Siempre salta Google. Por tanto, vemos que aún el buscador de Google tiene mucho que decir. ¿Qué ocurre en el caso de que hagamos búsquedas del tipo negocio, del tipo que sea cerca de mí? Vamos a seguir con la restauración. Pues si yo le digo qué restaurantes asturianos tengo cerca de mí, me vuelve a poner un listado, no me salta el local pack. Y si le digo, oye, ¿cuál está más cerca? Y pónmelo en un mapa, sigue sin ponérmelo. Por tanto, nuevamente volvemos a coincidir que el local pack suele aparecer de forma inconsistente. Sí que estamos viendo que normalmente aparece el local pack en primeras posiciones cuando la búsqueda de petición de mapa es al principio. Cuando ya tienes un hilo construido y empiezas a pedir tema de mapas y búsquedas más locales, ahí ya es más difícil que aparezca el local pack. ¿Y qué nos encontramos con Google? Pues en Google, cuando yo le pongo qué restaurantes asturianos tenga cerca de mí, me muestra un listado, pero lo interesante es que él siempre se decanta por uno y me muestra el Knowledge Panel, es decir, el resumen de la ficha del negocio que me recomienda. En este caso me está recomendando el restaurante Ñero. ¿Cómo es el comportamiento de ChatGPT, de su buscador, cuando estoy haciendo búsquedas relacionadas con negocios de urgencias? Por ejemplo, echar gasolina. Cuando buscas una gasolinera realmente es que necesitas llenar el depósito, no porque quieras normalmente ir a comer al restaurante de al lado de la gasolinera. Bueno, pues ¿qué es lo que ocurre? Que si yo pongo dónde echar gasolina, pues aquí nos vuelve a mostrar nuevamente un local pack con las estaciones de servicio. Nuevamente vemos solamente un negocio a un primer vistazo y con la necesidad de cara al usuario de hacer scroll en horizontal. ¿Y qué hace Google? Pues fijaros, Google en este caso no nos contextualiza tan bien. Si yo le pongo dónde echar gasolina, lo que me muestra son búsquedas informativas, donde me dice cómo puedo encontrar gasolineras baratas a lo largo de diferentes puntos geográficos. Entonces, aquí Google no sabe identificar bien mi intención de búsqueda. Sin embargo, si le pongo gasolinera, aquí ya sí me vuelve a mostrar un local pack y nuevamente es un local pack muy visual, donde además me muestra el precio de la gasolina con estos snippets que son muy visuales. Como veis, en la parte del local pack de ChatGPT no viene información de precios, o sea que por aquí todavía tiene un poco más que mejorar. ¿Y qué ocurre si voy a otra búsqueda de urgencia, que es la de farmacia de guardia? Aquí a ChatGPT, a su buscador, le digo necesito encontrar una farmacia de guardia y me muestra en modo texto diferentes opciones. Si yo le digo ¿dónde están? ¿Puedes incluirla en un mapa? Yo sigo insistiendo a ver si sale el local pack, pero no me lo muestra. Me dice que por supuesto, pero me da las direcciones, pero no me lo ubica en un mapa. Y aquí me saca fotografías que son fotografías que no salen de la ficha de Google Business Profile. En este caso está encontrando toda esta información de las páginas web de la farmacia. ¿Qué ocurre si le pregunto a Google por la farmacia de guardia? Pues me muestra fácilmente un local pack. Aquí sí que Google me contextualiza perfectamente. Vamos a ver ahora cómo ChatGPT y su buscador responden ante búsquedas de negocios de área de servicio, es decir, aquellos negocios que deben acudir a domicilio de cliente para prestar sus servicios, como por ejemplo un pintor. Yo aquí a ChatGPT le digo necesito un pintor que sea barato para pintar mi casa. Y me muestra un listado. Sí que sabe contextualizarme muy bien dónde estoy ubicada, cosa que en el caso de la Dana, como veíamos al principio en esa búsqueda informacional, no era capaz de contextualizarme de cara a mostrarme realmente una información que por lo relevante que es tendría que haberme mostrado en un primer lugar. ¿Y qué me muestra Google? Pues lo que me muestra Google es un listado para esa misma búsqueda, un listado un poco más visual porque tenemos los favoricones que a nivel de marca ayudan también a identificar los distintos negocios. Vamos a profundizar un poco más y le voy a decir pintores económicos. Nuevamente me contextualiza lo que es mi área geográfica, pero no me muestra un local pack. Si yo, por ejemplo, a Google le pregunto pintores económicos, aquí Google no sabe muy bien si estoy buscando información o realmente ya estoy en el momento de la transacción. Entonces, de primeras me muestra negocios y páginas web informativas, pero un poquito más abajo ya sí que me muestra
el local pack. Como vemos, Google muestra de una forma mucho más visual y gráfica toda esta información, pero poco a poco entiendo que ChatGPT y su buscador lo irán consiguiendo. No obstante, lo que vemos es que como me está geolocalizando muy bien y me está mostrando negocios que están próximos a mí, podemos confirmar lógicamente que la proximidad es un factor de ranking total. Y para concluir, vamos a ver cómo nos responde ChatGPT ante búsquedas relacionadas con turismo y organización de un viaje. Si yo, por ejemplo, a ChatGPT le pregunto qué sitios me recomiendas visitar en Praga en diciembre, la verdad es que da una información muy interesante. Y si os fijáis, me da diferentes opciones, me las muestra bien destacadas y me hace una pequeña descripción de cada una de ellas. Si yo le pregunto lo mismo a Google, en este caso me da diferentes resultados para que yo me lo organice y me busque la vida. Entonces, en este caso vemos cómo la IA realmente aporta muchísimo valor y es capaz de sacarme una propuesta desde las diferentes fuentes que tiene ChatGPT para que yo no tenga que estar perdiendo el tiempo e indagando. Sí que es cierto que en otro momento que he realizado la búsqueda a través de Google, en esta posición 0, que es como se llama, me mostraba un pequeño resumen de los diferentes sitios que visitar, pero simplemente me los enumeraba. En ningún caso me estaba mostrando un detalle tan amplio como el que me muestra ChatGPT. Si seguimos profundizando, le puedo preguntar a ChatGPT en qué sitios me recomiendas comer en Praga. Y aquí me está dando diferentes restaurantes y no me los muestra en un local pack. ¿Qué es lo que hace Google si le pregunto lo mismo? Pues en este caso tampoco me muestra un local pack, sino que se hace eco de lo que dicen diferentes directorios y tan relevantes como por ejemplo TripAdvisor. Si yo a ChatGPT le sigo presionando un poquito más para ver si me lo pone en un mapa, aquí más adelante le digo, ubícame estos restaurantes en un mapa para orientarme mejor. Y entonces dice, por supuesto, a continuación te proporciono un mapa interactivo, lista de restaurantes, pero si yo me pongo a ver esos mapas, de interactivo no tienen nada. Así que bueno, ahí tiene una pequeña alucinación y no te creas que me los identifica muy claramente. Así que como vemos, en esta parte todavía ChatGPT adolece de algunas cosas que nos muestra Google, pero sí que es cierto que cuando tiene que poner en valor todo el resultado de la IA, todo el poder de la IA para mostrarme resultados que me ahorren trabajo, como en la query de qué sitios visitar, a mí ChatGPT me gusta más su respuesta. Y si nos vamos ya a cuáles son los hoteles para alojarse en Praga, sí que me está mostrando diferentes opciones dentro de un local pack. Nuevamente tengo que hacer scroll horizontal y me sigue mostrando negocios que están cerrados. Aquí veo que todavía le cuesta afinar un poco en la búsqueda. ¿Y qué es lo que me muestra Google? Pues en este caso Google me muestra el hotel pack. Y lo bueno, además, es que me muestra de forma muy visual las reseñas y también me muestra los precios. Y no solamente en la parte de detalle de cada uno, sino lo que es en la parte de mapa, lo que te ayuda a ser mucho más ágil a la hora de elegir qué tipo de hotel estás interesado en función de las zonas que vas a visitar y el precio que tienen dichos hoteles. Así que, como vemos, toda la parte de local pack, ChatGPT la está empezando a incorporar, pero todavía tiene trabajo por hacer. Bueno, pues como vemos, el mundo de los buscadores se está poniendo más que interesante y entran en escena nuevos players como ChatGPT con su buscador. Sin duda, esto es algo que va a beneficiar al usuario final, porque la competencia lo que hace es que todos se tengan que esforzar para mejorar su servicio y ser los elegidos. Por ahora vemos que ChatGPT todavía tiene que mejorar un poquito en lo que es la parte de local pack, porque no son búsquedas demasiado visuales y todavía falta información interesante como la parte de precios, reseñas y que los local packs sean un poquito más interactivos. Luego también vemos cómo ChatGPT necesita de las fichas de Google Business Profile para ofrecerle a los usuarios un servicio, digamos, extremo a extremo. Porque, por ejemplo, cuando el usuario quiere saber cómo llegar a un restaurante, ahí ChatGPT
abre Google Maps y abre también las fichas de los negocios en la parte de Google. Así que poco a poco iremos viendo si va haciendo uso de otras plataformas como por ejemplo la de Apple Maps, porque con Apple había firmado un acuerdo. Y luego también lo que vemos es que a lo mejor estamos ante el renacer de los directorios. Google había desindexado gran parte de ellos porque ya no los necesita tanto. ¿Por qué? Porque ahora mismo con toda la información que obtiene de sus fichas de Google Business Profile y de las reseñas que dejen los usuarios, no necesita que directorios externos le digan dónde están determinados negocios y qué opinión tienen otros usuarios de ellos, porque Google tiene mucha más información. Así que como ChatGPT no está en esa situación, pues tiene que hacer uso de esos directorios para realmente ofrecer la mejor experiencia al usuario. Así que, oye, a lo mejor los directorios renacen. Espero que todo lo que te he contado te haya resultado de interés. Si te ha gustado este vídeo, dale a me gusta. También suscríbete al canal porque eso me anima a seguir creando material que puedas consumir todas las semanas. Así que nada, acabamos por hoy y te veo en el siguiente vídeo.